tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a ¿Y tú de qué quieres hablar? Mi nombre es Mónica Gudiño y hoy tenemos un tema muy interesante porque nos incumbe a todos y además muy de acuerdo a la época, todos alerta, porque esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, todas las personas que nos están escuchando. El tema del día de hoy es panorama del tratamiento de las enfermedades y accidentes en esta época navideña, cómo se presta por condiciones de clima, por lo que hemos estado haciendo en celebraciones, ya sea por cómo nos alimentamos, cómo festejamos, cómo nos desvelamos. Estamos en un poco más de riesgo respecto a otras épocas y es importante estar alerta para prevenir y bueno, y también si llegara a pasar algo, saber qué es lo adecuado, qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro familiar o nosotros mismos estemos a salvo de cualquier riesgo. Para hablar de este tema tengo el gusto de tener aquí en cabina al doctor Jorge Alberto Pérez Gómez. Él es urgenciólogo, diabetólogo y director general del Hospital General de Zapopan. Bienvenido, Jorge. Bueno, y muchas gracias. Gracias a ti, a todo el staff de aquí de la estación y a todo el público que nos hace el favor de sintonizarnos. Muchas gracias y tienes toda la razón. Son temas muy importantes de los que tenemos que hablar y abordar en este rato tan agradable. Muchas gracias, Moni. Gracias. Bueno, tenemos que empezar por concientizar, ¿no? ¿Es real que en esta época existen más riesgos? Y si es así, ¿debido a qué tipo de cuestiones o de condiciones que nosotros mismos propiciamos? ¿Hay más riesgos, doctor? Sí, mira, pues antes que nada, yo creo que también esto parte de una idiosincrasia de los mexicanos, de los latinos, de la forma de festejar, de la forma de integrarnos, de socializar, y todo esto es hermoso, es bonito, pero yo creo que aquí la parte más importante es apostarle precisamente a la prevención, apostarle precisamente a hacer de nuestras festividades o de nuestra diversión algo con suma responsabilidad. Y yo creo que los que estamos, primero los que somos papás debemos de vigilar celosamente esa parte, pero también quienes nos dedicamos al servicio público, que estamos integrados en los servicios de emergencias, también debemos de asumir esa responsabilidad, sobre todo para alertar a la población de cuáles son los riesgos en los cuales se puede ver afectada o atentada su salud, y sobre todo de las personas más vulnerables, que en este caso pueden ser los niños, pueden ser los adultos mayores de la tercera edad. Pero bueno, el riesgo está latente y está presente en todos los grupos de edades, en mayor o menor dimensión, pero ahí están. ¿En qué sí serían más vulnerables niños y adultos mayores? Por ejemplo, si hablamos de la situación climatológica, pues obviamente las enfermedades del tracto respiratorio particularmente. Si estamos hablando de lo que son la forma de cómo también abrigarse del frío, protegerse de esa manera, pues evitar, sobre todo en los adultos mayores, en los que de repente hay zonas en las que todavía siguen utilizando algunos artefactos o algunos aparatos para calentarse, para iluminar su casa. Nos parece increíble creerlo, pero sí existen. Entonces, o adultos mayores que se les olvida tomarse su medicina, o que ya por su situación mental también pueden tener accidentes, incluso incendios, o la forma, como te decía, de protegerse del frío. También a la hora de calentar sus alimentos, a veces pueden tener quemaduras por agua, quemaduras por escaldaduras, o sea, ya sea por agentes químicos o físicos. Entonces, todas estas cosas sí, en estos dos grupos de edades, en los niños y en los adultos, es donde hay que estar muy, muy alertas. Y ya en lo que es, por ejemplo, en los juegos pirotécnicos, en la pirotecnia, pues ahí sí el riesgo está latente en todos los grupos de edades, pero aquí sí más en los niños, sobre todo porque está
aunque está legislado desde hace 8 años de la prohibición de los el uso de los juegos con pólvora, pues se siguen vendiendo y los vemos en la vuelta de la esquina, ¿no? En cada esquina. En cada esquina. Sí, y a veces nosotros los adultos estamos en la convivencia con los adultos y los niños salen a la calle o salen en el coto con los vecinos de su misma edad, y es aquí cuando nosotros ya no estamos siendo responsables de esa vigilancia y pueden ellos sufrir algún accidente. Fíjate que te comparto, tuvimos una campaña muy interesante, muy intensiva, junto con hospitales civiles. Por cierto, un saludo por ahí a las autoridades y al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Una campaña donde el eslogan justamente se trataba de te queremos vivo, te queremos completo, y bueno, las amputaciones por los accidentes con el uso de pirotecnia, pues sí, son de repente imágenes dramáticas, pero lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo y después, si esto sigue creciendo, no va a haber institución o lugar alguno que alcance para satisfacer la atención de este tipo de pacientes. Incluso algunos otros, aunque nosotros tengamos mucha voluntad como instituciones públicas de querer atender lo mejor posible a los pacientes, a veces hay quemaduras tan extensivas o tan severas que tenemos que incluso trasladarlos a alguna otra fundación, como la Fundación Michumau, que está en Estados Unidos, y que ellos hacen abordajes muy importantes. Aquí solamente contamos con una institución como es el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, donde está el doctor Ariel Miranda, que también es una autoridad en ese tema. Un saludo, por cierto, al doctor Ariel. Pero de todos modos no va a ser suficiente, Moni. Hablas de algo muy importante desde el inicio del programa, que es la idiosincrasia de nosotros como pueblo, ¿no? Porque es impresionante que aún con las campañas sigamos cayendo en eso, o sea, que tengamos tanta seguridad, que esto lo pongo muy entre comillas, como seguridad en que no va a pasar nada, o confianza en que no va a pasar nada, pero el riesgo está en el momento que tú compras uno de estos juegos, en el momento que enciendes, por supuesto que empieza el riesgo ahí, ¿no? ¿Ustedes han notado algo que se relacione a qué es lo que hace que la gente caiga más en esto? ¿Es nuestra cultura? ¿Es el no hacer caso a las campañas? Porque ustedes están trabajando mucho al respecto, muchísimo, me consta, concientizando a la gente de que el riesgo está ahí en forma latente. Pero ¿qué provoca que la gente no haga caso de esto? ¿Lo han podido indagar en el momento que están atendiendo al paciente? ¿Qué tipo de respuestas obtienen? ¿Qué comenta la gente que ya está ahí accidentado, quemado? ¿Sí pueden identificar qué pasa con eso? Sí, fíjate que volviendo otra vez a retomar y a ser un poquito reiterativos en la idiosincrasia de la que estamos hablando, yo creo que hasta que no nos pega con un familiar muy cercano, es cuando tomamos conciencia, número uno. Y número dos, parece que de repente las campañas tienen que sustentarse en algo donde también te pega el bolsillo. Pues qué es lo que ha pasado también con las campañas de salvavidas, de que no se debe combinar alcohol y volante. Ya, pues, claro. O sea, nuestro famoso torito, claro. Sí, pues, claro. Entonces, hasta ya le tienen miedo a que son multas, desconozco realmente las cifras, no quiero tampoco ser irresponsable de cuánto cuesta esa multa, porque pues yo no tomo, soy abstemio, entonces, pero bueno, hay gente que incluso buscamos cómo burlar algo que se está haciendo para nuestro bien. Así entonces, cuando ya nos pega en el bolsillo, imagínate si yo pongo una multa donde tanto a los expendedores como a los que compren productos con pólvora, multas severas, o aquellas que no alcancen fianza por así sea un juguete o juego mínimo, pero se está utilizando pólvora, pues le estás dando, pues ¿por qué no les das a jugar con unas balas? Digo, a lo mejor el ejemplo es muy extremo. Sí, no, pero bueno, también contienen pólvora.
Claro. Entonces, y que le puede volar una extremidad, una mano o incluso hasta un ojo y desgraciarlos para toda su vida, física y psicológicamente, porque también son personas que probablemente no se puedan, no digo que una persona con alguna discapacidad no tenga toda la suficiencia para poderse integrar a la vida productiva, claro que sí, y merecen todos mis respetos, pero qué necesidad hay de tenerlos que exponer. Y mucha gente está también en la plenitud de su etapa productiva. Imagínate volarse una mano, unos dedos, y aparte si tiene familia. Entonces, no lo vemos hasta, como vuelvo a insistir, hasta que no nos pega realmente de manera muy intensa con alguien cercano de nuestra familia, o que se tomaran medidas drásticas donde ya nos pega el bolsillo. Sí. Pues, y es lo mismo que sucede cuando nosotros vamos al extranjero, a los Estados Unidos, donde si yo me cruzo la calle, no me lo cruzo por la esquina, así me va a ir con la multa. Si yo tiro basura, si yo fumo en la vía pública o lugares donde no está permitido, ¿y por qué cruzamos la frontera y entonces ya desobedecemos lo que no tanto porque lo dicten unas normas o leyes mexicanas o propias de un país, sino porque lo debe de dictar precisamente nuestro estado de conciencia y nuestra responsabilidad? Eso es lo que más nos debe de mover, más que cualquier cosa de tanta prohibición o de tanta sanción. Sí, bueno, y además algo que me llama mucho la atención, tú estás hablando de intervenciones donde ya las consecuencias son un poco extremas, lo que me hace pensar que lo que son quemaduras leves, pues no tienen necesidad de ir a urgencias, pero imagino la proporción de quemaduras leves o daños leves que no son registrados por el sector público respecto a los que sí se tienen que atender, y serán muchísimos más y que no nos damos cuenta, ¿no? Y sigue ligado a ese riesgo. Sí, tienes toda la razón, pero también aquí vale la pena hacer una observación muy puntual en que muchas de las lesiones que en apariencia podemos considerarlas leves y sin embargo no te imaginas la extensión que tienen. Por ejemplo, una quemadura por electricidad, por citar un ejemplo, a veces puede no manifestarse en el exterior, en la piel o en alguna otra área de nuestro cuerpo, pero sí ocasiona estragos al interior. Entonces, y lo mismo puede suceder con cualquier otro tipo de quemaduras, que bueno, adelantándome un poco a lo que serían las estrategias, pues aquí lo más recomendable sería que una persona del área de la salud sea quien determine si realmente es leve o no. Sí, es porque también a veces nos damos o somos muy dados a utilizar algunos remedios caseros que puede resultarle peor el remedio, como decimos ahora sí, el remedio que el trapito o que la quemadura. Entonces, y sí puede dejar secuelas que a lo mejor pudieron haber sido reversibles en su momento. Y a veces utilizamos, o veo que utilizan cada cosa que le puede extender incluso más la quemadura, que póngale mostaza y que póngale esto. Pues sí, hay remedios caseros y hay algunos otros que sí funcionan, pero mejor que lo determine un profesional de la salud. Por sería supuesto. Lo más adecuado, sí. Fíjate, con esto que estás diciendo de qué secuela puede haber y que no sea perceptible para nosotros, me acordé en una de las prácticas que me tocó hacer siendo estudiante de psicología, fue en Hospital Civil, y en Hospital Civil era nada más hacer diagnóstico, ¿no? O sea, es exclusivamente una entrevista para el paciente. Pero de los casos que más me llamaron la atención fue un chico que se había electrocutado. Él era ayudante de albañil, un muchachito de 16, 17 años. Estando en una construcción en la azotea, levanta un fierro y pega contra cables eléctricos. Entonces esto viene como cadena, o sea, lo que es el choque eléctrico, y sale por las piernas. Sí. Sale por las piernas. Las piernas quedan totalmente calcinadas y se las tuvieron que amputar. Un jovencito que empieza a vivir, ¿no? Es correcto. Lo que me sorprendió mucho, porque yo en desconocimiento de cómo funciona todo esto, o sea, qué pasa con la electricidad, qué cosas pueden llegar a ocurrir que nosotros ni siquiera imaginamos, dices, pues bueno, es que si él tenía sujeto el tubo con las manos, ¿cómo es posible que lo que se calcinara son las piernas? ¿Sí? O sea, es como en cierto modo,
ilógico, o lo puedo creer, o sea, ilógico de acuerdo a lo que es como físicamente, lo que puedo estar viendo, en qué está en contacto él, pero me acordé de esto por lo que tú mencionas, con el tema de la electricidad y por supuesto con las quemaduras y con más cosas que vamos a seguir tratando, hay secuelas que una persona que no es del área de la salud no las va a detectar. Así es, sí, son repercusiones a veces a distancia. Así sí, es. por supuesto. Sí, y a veces, perdón, Moni, ya te interrumpí, No, pero adelante. fíjate que también, hablando de lo de la electricidad, mucha gente puede generar o tener esa misma incógnita que tiene que ver, pero recordemos que fisiológicamente nuestra célula y nuestro sistema nervioso y nuestro sistema de conducción cardiovascular se rige precisamente por impulsos eléctricos, Sí. por despolarización y bueno, por impulsos eléctricos a grandes rasgos, y esto justamente ocasiona en todos nosotros una situación de cortos circuitos de una manera espectacular que casi en todas las ocasiones repercute a distancia. Ahora, a ti te tocó ver esa parte de una persona que se calcinó y que tuvo que ser amputada, pero también hay otras personas que pueden tener una secuela a nivel del corazón, también para toda su vida, o que se dañó su sistema, que su marcapasos natural que tiene nuestro propio corazón, y que son sujetos a que le tengan que utilizar un marcapasos de por vida, que bueno, eso también es lo de menos, pero hay otras secuelas todavía más severas, incluso personas que les deja un daño neurológico también de por vida. Y como tú dices, ahora yo te voy a devolver, perdóname la expresión, ahora te voy a dar agua de tu propio chocolate. ¿Qué pasaría a una persona que dicen, pues mira, como que dijo más o menos, digo tú que eres psicóloga, ¿no? Como que dijo más o menos que estaba muy desesperado de la vida. Pues aguas, no minimices esa parte, porque, porque puede ser en potencia algo tan severo, ¿no? Sí, claro. Y esto mismo, digo, yo no me meto en los temas de la salud mental porque, pues bueno, estoy frente a una verdadera experta y no quiero que me vayan a barrer aquí. No. mejor me adentro a lo mío, pero sí, todo esto es bien importante, cuidar mucho la salud física, la salud mental y todas las cosas también que se desprenden, como tú bien decías al inicio del programa, todas las cosas que se desprenden debido en estas fiestas, en esta temporada. Ya hablamos a grandes rasgos de accidentes, de quemaduras, hablemos también de el alcohol y el volante, todas las consecuencias, todas las tragedias que pueden surgir. En esta temporada también se despierta mucho el problema de tipo afectivo, más daño psicológico, por el clima, por de repente nuestra situación económica, de repente nuestra situación familiar, todo esto, pero también por otra parte, nosotros de repente para satisfacer todo esto que va muy de la mano del aspecto psicológico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O para estar socializando, nos tenemos que integrar, y esto pues bueno, al 99.9% de las personas nos incorporamos o nos integramos a la alimentación propia de la temporada, de la temporada, que son dulces, chocolates, que son pues todas las invitaciones a las cenas. A los excesos. Exactamente, y la cena de la cena. Tenemos que hacer una pausa en este adelante. momento. Les recuerdo, el tema del día de hoy es el panorama del tratamiento de las enfermedades y accidentes en esta época navideña. Por favor, llamen si tienen preguntas, dudas respecto a nuestro tema. Hay que aprovechar que tenemos aquí a un experto, que es el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez. Se pueden comunicar a los teléfonos 3640-2131, 3641-7414. Vamos a nuestro primer corte, regresamos en un momento. Estamos de regreso a ¿Y tú de qué quieres hablar? El tema del día de hoy, panorama de tratamiento de las enfermedades y accidentes en adultos. Y aprovechen que está conmigo el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez. Él es urgenciólogo, diabetólogo, director del Hospital General de Zapopan y está aquí para hablarnos de prevención
y de situaciones de riesgo en esta época de invierno. Se pueden comunicar a los teléfonos 3640-2131 o 3641-7414. Les quiero agradecer a las personas que se han comunicado al programa y bueno, te hago esta pregunta directamente, Jorge. Nos llamó una señora de 63 años, su llamada es anónima. Dice, no tomo vino ni me excedí, pero sí tiene mucho estrés. Tiene ganas de vomitar, no puede, se siente angustiada. La mandaron a una clínica y le diagnosticaron depresión, pero ella no sabe qué hacer. ¿Alguna recomendación para ella? Bueno, es regresar a la unidad de atención médica. Si tiene seguro social, pues a la unidad de medicina familiar que le corresponde. Probablemente por ser domingo a lo mejor esté cerrado, pero también de igual forma puede hablar al centro de intervención en crisis si estamos hablando que es un problema de aspecto psicológico, lo que ella pueda tener debido al estrés o que le hayan diagnosticado depresión. Hablar al centro de intervención en crisis para que tenga una atención más personalizada y sea un profesional en el área de la salud mental quien le oriente adecuadamente. Le puedo dar un teléfono de ahí en Zapopan, es el 3633-0929, se lo voy a repetir, 3633-0929. Y de ahí que la comuniquen al Centro de Intervención en Crisis, o puede acudir directamente, que está en la Cruz Verde de la Unidad Federalismo. Ahí puede acudir, ahí está el Centro de Intervención en Crisis, donde seguramente sí le pueden dar la atención, o también está el Centro de Salud Mental, Salme, que está a un lado de lo que es el Hospital General de Occidente, del Soquipan, sí. Y ahí también le pueden orientar más acertadamente de eso. Y hay que ver si no tiene alguna otra enfermedad preexistente, como puede ser diabetes, puede ser hipertensión, y que no, o puede tener algún problema también en su tiroides. Entonces todas esas cosas también juegan un papel muy importante y que se pueden interrelacionar en mucho también con el aspecto de tipo emocional. Pero pues bueno, aquí es difícil darle la receta, pero sí le aconsejo que acuda con un profesional. Muy bien, muchas gracias. Voy a dejar estas llamadas un poquito en pausa porque tienen que ver justo con nuestro siguiente tema. Y antes de abordar el siguiente tema, me gustaría preguntarte en forma muy concreta, ¿cuáles son las edades que tienen más incidencia en área de urgencias en esta época navideña? Asumo que tendrá que ver con el tipo de accidente o de enfermedad. Así es. Pero más o menos, ¿cuál es la tendencia? Mira, por supuesto, ya ves, te dije que tú misma tenías la respuesta. Sí, efectivamente, de acuerdo al diagnóstico, el padecimiento o el accidente son las edades donde incide más esta problemática. Si hablamos de las infecciones de vías respiratorias, que también son propias de esta temporada, sí, pues son los adultos mayores, la gente de la tercera edad y los niños menores de 5 años. Si hablamos de accidentes, los accidentes automovilísticos los podemos encontrar en gente de 20 a 45 años de una manera más intensa. Y pues bueno, lo que sí te puedo decir es que todos los centros de urgencias de cualquier institución pública se encuentran ahorita verdaderamente abarrotados, y precisamente por tantos diagnósticos y tantas problemas que se presentan justamente con esto. Y por otro lado también vemos gente que metabólicamente está muy descompensada, producto de los excesos a los que hacíamos referencia de repente por la alimentación o por la ingesta incluso de alcohol. Entonces gente que tiene diabetes también, lo encontramos más ahorita en mujeres de 30 a 50 años de edad. Son las que más están acudiendo ahorita a atenderse por descompensaciones justamente. Y ligado entonces a excesos, o sea que en esta época la alimentación es adecuada, entonces detona en alguna crisis relacionada a descompensación de glucosa. Sí, ese es de los principales motivos de atención, las descompensaciones. Y esto
mucha gente incluso, no sé si corresponda a este segmento, pero si no en el siguiente lo podemos ir abordando de todo esto, porque es muy interesante hablar de la diabetes. Claro. Y tendremos que hacerlo en el siguiente segmento porque ya nos vamos al siguiente corte. Excelente. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Vamos a nuestro siguiente corte. Les recuerdo, los teléfonos están esperando sus dudas y preguntas. Es 3640-2131, 3641-7414. Vamos a corte, regresamos en un momento. Regresamos a ¿Y tú de qué quieres hablar? Mi nombre es Mónica Gudiño. Les recuerdo, el tema del día de hoy es cómo prevenimos y cuidamos de accidentes o de excesos en esta época navideña, a nosotros mismos y a nuestra familia. Teléfonos donde se pueden comunicar: 3640-2131, 3641-7414. Y te quiero preguntar, Jorge, de algo muy importante que están haciendo ahorita, que es la campaña Reto Abrigo. ¿Nos quieres contar un poquito sobre eso? Sí, cómo no, muchas gracias, Moni. Mira, y gracias por la oportunidad de expresarlo y expresarlo en esta estación, porque es una estación que me encanta. Cada que tengo oportunidad y que me hacen el favor de invitarme, me encanta venir porque esta estación cumple precisamente con esa mística de lo social y qué bueno. Y sí, efectivamente, mira, el Reto Abrigo se trata pues de la recolección de prendas de invierno y o cobijas, justamente para dárselas a los adultos mayores, a la gente de la tercera edad, la cual se está llevando a cabo del 22 al 29, mañana lunes termina hasta las 10 de la noche, vamos a estar ahí en el centro de acopio, que está afuera de una televisora muy importante de aquí de Guadalajara, que está en Avenida Alemania 1469, cruza con Enrique Díaz de León. Y ahí estamos haciendo en conjunto esa campaña junto con los servicios médicos municipales de Zapopan, y para llevarlo a la gente que menos tiene, a la gente más desprotegida, insisto, de muy escasos recursos económicos y que sean adultos mayores. Muchas ocasiones han hecho campañas para dar las juguetes y cobijas a los niños, sí. Pero también el adulto mayor, la gente de la tercera edad, nos damos cuenta que está a veces muy desprotegida en esa parte. ¿Qué pueden llevar? ¿Qué pueden llevar? Cobijas y que sean prendas nuevas, porque acuérdate que también la gente de la tercera edad luego tiene su piel muy delgada, muy sensible y hay que evitar que se nos vayan a infectar. Entonces, que sean prendas nuevas, abrigos, suéteres, bufandas, bueno, todo lo que sea para mitigarles el frío que ha estado muy intenso en estos días. Perfecto. Pues hay que ayudarles. Y una sonrisa, esto no representa ningún partido, ningún color. Aquí les digo que el único color que debe de brillar es la sonrisa de un adulto mayor. Eso. Hasta el día de mañana a las 10 de la noche. Sí. En Avenida Alemania 1469, por si les pasó por la mente, híjole, ya pasó Navidad y no alcancé a hacer ninguna obra benéfica, ahorita lo pueden hacer, no tenemos pretexto. No hay pretextos, hay que le echen un poquito más al carrito del mandado. Eso, claro. Bueno, que le quiten para que guardar para la cobija o algo así. Bueno. Bien, estábamos hablando de enfermedades, Jorge, y me parece muy importante que la gente que nos escuche esté alerta de qué puede llegar a ser un exceso que luego nos asuste, o sea, que nos ponga en alerta, y para evitar ese tipo de cosas, no tener que ir a urgencias, ¿cómo estar alerta de qué se convierte en un exceso ante qué enfermedades? Enfermedades. Hablabas ya de diabetes. Así ¿sí? es. Ahorita es donde más se presentan crisis por algún tipo de exceso. ¿Con qué otra enfermedad podemos encontrar riesgo en esta época? Con hipertensión arterial, lo podemos encontrar con problemas de colesterol y triglicéridos elevados. Nosotros los médicos le llamamos dislipidemias a este tipo de problemas, y también por supuesto al riesgo cardiovascular que se puede tener. Mucha gente incluso se infarta en esta temporada. Se infarta por cuestiones también de tipo emocional, pero más aún por la parte de la alimentación. Mucha gente debuta, dicen, bueno, yo no me conocía con diabetes y ahora tengo diabetes. Pues sí, esto fue producto precisamente de todos los excesos.
Yo no sabía que era hipertenso y ahora ya lo soy. Pues sí, también es producto de los excesos, de los niveles elevados de colesterol por la alimentación, los altos consumos de grasas y carnes de origen animal, y los triglicéridos por el alto consumo de harinas, de azúcares, dulces. Todo eso hace que se nos eleve otro tipo de grasa en la sangre, a lo que nosotros le llamamos triglicéridos. Aquí el origen de donde proviene una y otra grasa, que las dos son malas, eso depende también del tipo de alimento hacia donde nos orientemos más a consumir. Y curiosamente los triglicéridos son los que más se nos elevan, insisto, por los dulces, por las harinas, por todo este tipo sí, y obviamente esto también se va a ver reflejado en los niveles elevados de glucosa. Sí. Y antes, en algunos otros años, lo veíamos que se presentaba en gente de 50 años de edad, que debutaban de una manera espectacular con niveles muy altos de glucosa, y ahora tristemente lo estamos viendo en gente cada vez más joven, gente de 25 años de edad, ya los vemos con problemas de diabetes tipo 2, incluso ya también comentábamos a algunas personas que nos dedicamos a esto, que lo estamos viendo ya prediabetes ya en niños, prediabetes tipo 2, porque la tipo 1 es diferente, ¿no? Son aquellos que siempre van a depender de insulina. Okay. Pero el tipo 2 es aquel que antes no le decíamos insulino dependiente, sino aquel que tenía que depender de fármacos orales, y ahora lo estamos viendo en niños, cosa que antes le decíamos que era la diabetes de los adultos mayores, y ahora no. Está ligado a la alimentación, a hábitos alimenticios. Eso por un lado, pero también por otro lado al sedentarismo. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, mi hijo estaba sorprendido porque yo le comentaba cómo en mi infancia, bueno, ya a quien no me esté viendo y que porque estamos al aire, se va a dar cuenta que no estoy tan jovencito, pero a mí me tocó jugar con carritos de madera o juegos que nosotros mismos los hacíamos. Sí, claro. Y mi hijo estaba verdaderamente sorprendido de cómo, ¿no? O sea, entonces digo, no, hijo, pues es que era la forma en cómo nos movíamos. Y ahora lo que muchos papás nos preocupamos es por alcanzar y tener el recurso suficiente para poderles comprar un juego electrónico. Sí. Y entonces sin medir las consecuencias que de aquí se van a desprender por todo ese sedentarismo. O sea, ya todos tenemos o buscamos tener una Smart TV precisamente para fomentar más nuestro sedentarismo. Y luego lo justificamos hasta como para convivencia familiar, ¿no? Porque con la televisión podemos estar todos sentados juntos. Sí. Pero pues bonita cosa. No, pero no. No tiene nada que ver. Una regla muy importante en casa es a lo mejor omitir la televisión mientras estamos platicando, conviviendo. Lo mismo los teléfonos, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, claro. Pues son cosas o pequeños detalles que van haciendo algo grande y que pues también digo, yo no digo, no digo que no deban de existir esos juegos, claro, porque también tienen su parte buena. Si lo medimos, a lo mejor hay quien puede decir tiene más cosas malas que buenas, pero sí apostarle más a que nos tengamos que movilizar, por ejemplo, a través de las bicicletas, a través de otro tipo de juegos. Sí, y algo que te quiero preguntar, porque por ahí alguna vez lo escuché y me encantaría la aclaración, y más para la gente que nos escucha, si estos desequilibrios en glucosa, en triglicéridos y demás, no siempre está relacionado al sobrepeso, ¿cierto? O sea, porque hay personas que están en su peso y que pueden presentar este tipo de desequilibrios. Lo digo por mí. Sí. Lo digo por mí porque me ha pasado. Yo creo que eso es multifactorial, ¿eh? Sí. Es multifactorial. Sí tiene que ver, desde luego, si le damos un orden de importancia o un porcentaje, sí, efectivamente el 90% corresponde a los problemas de obesidad. Sí. Esta es la madre de donde se gestan muchas otras enfermedades. Pero también influye mucho el aspecto hereditario, el aspecto genético, el aspecto emocional, el aspecto del trabajo. Son tantos los factores
Y mientras más le vayas sumando factores, pues obviamente decimos factores de riesgo, pues más riesgo vas a tener. Entonces yo creo que hay que irnos liberando, que cuando menos no quede por nosotros. Si dices tú, bueno, si yo tengo un factor de riesgo que es el sedentarismo, y eso no tengo ninguna enfermedad que me imposibilite el tener que hacer ejercicio, pues lo voy a hacer. Pues muévete, ¿no? Pues claro. Sí, claro. Entonces, si ya la ropa, y lo digo por todos, bueno, pero primero por mí. Si la ropa en esta temporada no nos cierra, pues bueno, ya, Sí. para ponernos las pilas. Sí, mi pregunta era muy dirigida a que no nos confiemos. Si creemos que estamos en nuestro peso, también hay que estar alerta y también hay que cuidarnos. Así es. Nos vamos a ir a nuestro último corte. Les recuerdo los teléfonos en cabina 3640-2131, 3641-7414 y también, como recuerdo, está la campaña Reto Abrigo hasta el día de mañana a las 10 de la noche como centro de acopio, Avenida Alemania, 1469. Regresando del corte les volvemos a platicar al respecto. Vamos a corte, regresamos en un momento. Noche de paz, Estamos de regreso a nuestro último bloque de ¿Y tú de qué quieres hablar? Y justo para tener una noche de paz es que nos gustó este tema para estar prevenidos, alerta, con cuidados para época decembrina. Le quiero agradecer a las personas que se han comunicado con nosotros en específico y porque este tema es súper importante. Dinos otra vez del Reto Abrigo, por favor. Sí, cómo no, muchas gracias, Moni. Efectivamente es invitar a toda la población que se una a esta causa loable, a esta intención de llevarles un abrigo, una prenda a los adultos mayores, gente de la tercera edad, de escasos recursos, albergues donde les hace falta eso precisamente, cómo protegerlos del invierno, del frío. Y los invitamos a que acudan a la calle Alemania 1469, afuera de una televisora importante de aquí de Guadalajara. Está el centro de acopio de 8 de la mañana a 10 de la noche. Mañana termina la campaña, estuvimos toda una semana. Entonces, es tan gratificante ver cómo llega gente de todos los estratos, a aportar una prenda. Y fíjate que algo que me va a quedar marcado para toda mi vida son dos señoras mayores. Una llevó prendas y dijo, para mis muchachos y mis muchachas. Ay, híjole, o sea, me dejó sin habla. Claro. Y la otra dice, oiga doctor, yo no sé hablar ni decirle nada, pero esto es con todo cariño para los viejitos. Y yo la veía, bueno, pues ella también es un adulto mayor y sin embargo, fíjate el corazón tan grande y la prueba tan importante de altruismo y de esa generosidad. Entonces, y los que tenemos un poco de menos edad, ¿por qué no hacerlo? Por supuesto. Me es muy importante que preguntarte de un tema muy relacionado con esto que hemos estado platicando, un tema muy específico de época de frío, porque lo puedo relacionar más con el frío que a cualquier otro tema. La depresión en esta época. Hay una llamada que nos hizo el señor Fernando Gutiérrez de 66 años. Dice, yo sufro depresión cada año en estas fechas. ¿Es normal? ¿Es normal eso? Es frecuente verlo, porque hay depresiones que obedecen, claro, a cambios bioquímicos, por supuesto, y son también depresiones cíclicas o depresiones también que están íntimamente relacionadas con algunas temporadas del año. Sí. No quiero ser irresponsable en tener que hablar mucho del tema, porque no soy el experto, pero sí le puedo decir que esto es frecuente y que esta persona que habló recuerde que siempre va a tener alguien que va a tener la disponibilidad de darle la mano, de darle una mano física, una mano de apoyo mental, y que quienes estamos en los servicios de salud estamos en toda la disposición de poderlo apoyar, siempre y cuando también él nomás cumpla con algo muy importante, acercarse a nosotros. Claro. Eso es lo único. Claro. En este tema yo creo que hay gente que tiene una autoridad y pues estoy frente a ella. Moni, pues tú eres experta y creo que sí, efectivamente el frío, no me dejarás mentir, sí contribuye mucho a
a que se despierten más los problemas de tipo depresivos. Incluso Sí, por ahí así en Canadá, se me hizo hermosísimo Canadá para el este. Ujú. Sin embargo, una persona me dijo, doctor, que no se le haga tan hermoso, fíjese que tenemos todo este índice de suicidios, Claro. porque mucha gente está encerrada Ujú. durante muchos meses del año. Yo, ay caray, entonces no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Por supuesto. Sí, entonces, pero sí, señor, es muy frecuente este tipo de problemas. Muy bien, muy bien. Hay que atenderse, hay que estar alerta y hay que atenderse. Y como un punto muy para tomar en cuenta, es más frecuente en esta época que no sea un detonante para caer en situaciones extremas, si sabemos que es frecuente buscar ayuda. O sea, no es personal, no es solo usted. Si le pasa, busque ayuda. Es Claro. la época, no es Así usted. es, exactamente. Sí, muy bien. Me gustaría que nos platicaras respecto a los accidentes que se dan con más frecuencia, ante qué tipo de factores es que corremos más riesgos para sufrir accidentes en esta época. En casa, o sea, de lo que ustedes se encuentran en hospitales públicos, ¿cuáles son los elementos que nos ponen más en riesgo en casa? En casa, por ejemplo, en los niños, ya hablábamos de las quemaduras por agua caliente, también hablábamos que están de vacaciones los niños, no están yendo a la escuela, Eso, claro. permanecen más tiempo en casa, entonces si los papás les dejamos muy a su alcance algunos productos de limpieza, productos flamables y todo eso, también los vulneramos a que puedan sufrir algún accidente de este tipo. Entonces, Sí. por estar en casa, entonces hay que mandarlos a la escuela. No, bueno, es que habrá diferencia entre Sí. las vacaciones de invierno No, y las hombre. vacaciones de verano, ¿no? Sí. Porque en verano, pues simplemente por el calor, no hay tantos elementos en calor en casa. Bueno, ¿Sí? era un chascarrillo más que Sí. enviarlos a la escuela, porque después también tienen que descansar y disfrutar Claro. de esta temporada. Ujú. Más bien, el consejo es que no dejarles a su alcance todo este tipo de productos o todas las cosas en las que pueden ellos llegar a sufrir un accidente. Los adultos mayores, la gente de la tercera edad, a veces tienen una serie de medicamentos, llegan a tomar hasta 20 medicamentos o más. Ujú. Entonces hay que colocarles sus medicamentos de una manera que no se les olvide, porque a veces dicen, no me acuerdo si me lo tomé o no me lo tomé, entonces, lo vuelvo a tomar. Entonces, aguas con ese tipo de cosas. Tenemos que ponerles bien sus pastilleros, tenemos que orientarlos bien, estarlos apoyando y vigilando en todo momento. Recuerden que sus reflejos también, o su mente no está al 100%, Claro. sus reflejos también van mermando, entonces hay que apoyarlos en ese sentido. Por otro lado, también nuestra educación vial, en que para evitar accidentes hay que evitar a toda costa el alcohol. No debemos de combinar el alcohol y el volante, y también cuando quiera cruzar la calle una persona, hay que apoyarlo a toda costa. Recuerden que su sistema motriz está más disminuido y sus reflejos también. Por supuesto. Específicamente en Hospital General de Zapopan, ¿qué programas están manejando para esta época en particular? Bueno, nosotros permanentemente tenemos campañas, y dependiendo de la temporada son las campañas que ejercemos. En esta ocasión la proyección o la política pública que hay que seguir en este sentido es hacer detecciones y salir a la calle a hacer detecciones de diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos elevados, llevarles módulos también de afiliación al Seguro Popular, llevarles pláticas ahorita las escuelas están de vacaciones, pero a su regreso también vamos a llevar pláticas a los niños, a las escuelas de padres, a los maestros. Entonces es salir a apostarle, más que la parte asistencial, es la parte educativa, la parte preventiva, tanto en accidentes como en enfermedades. Entonces, frecuentemente nosotros estamos teniendo campañas, lo mismo también la situación de la vacunación la estamos reforzando todos estos días. Perfecto. ¿Alguna última recomendación que nos quieres hacer, Jorge? Bueno, pues que no se pierdan estos programas dominicales de que quieres hablar, porque están muy interesantes. El único pero que le tengo es al tiempo, que es muy corto,
Y yo a veces me gusta autoinvitarme y algún día regresaré porque me sentí muy a gusto con ustedes, Moni, muchas gracias. Y Gracias. invitar a toda la población a que se divierta de una manera responsable. Así es. Y también recuérdanos en qué consiste Reto Abrigo. Bien, Reto Abrigo es la recolección de prendas de invierno, cobijas, que no estén muy pesadas, porque luego también a los viejitos, a los adultos mayores, perdón, o gente de la tercera edad, una cobija muy pesada, pues también luego se va a levantar adolorido, ¿no? Sí, claro. Mejor No, que sea calientita. se nos va de lado Sí, nuestro sí, entonces ancianito. eso, y que acuda toda la gente, que tenga buena voluntad y que su corazón le diga, que así es, que acuda a Alemania 1469, afuera de una televisora muy importante aquí en Guadalajara, al cruce con Enrique Díaz de León, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y estaremos esperando sus prendas nuevas, por supuesto. Claro, hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana ya cerramos, sí. Llevamos muy buena respuesta de parte de la gente, es el primer año que arrancamos una campaña de esta naturaleza. Esperemos que el próximo año podamos duplicar esta meta. Nos ha ido muy bien, pero insisto, no es suficiente. Claro. ¿A dónde van destinados esta Albergues, recaudación? a casas de descanso, pero siempre y cuando el único requisito es que sea gente de escasos recursos económicos. Muy bien, muy bien. Te agradezco mucho por haber estado el día de hoy aquí con nosotros, por darnos esta información tan valiosa, estar todos prevenidos y también por esta labor que están haciendo en campaña. Muchas gracias. Gracias Jorge. a ustedes, Moni, muchas gracias. Yo muy congratulado de estar aquí contigo y con todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Les recuerdo, Reto Abrigo es hasta el día de mañana lunes a las 10 de la noche y un centro de acopio que los está esperando para recibir abrigos, cobijas, suéteres, cualquier tipo de prenda nueva para abrigar adultos mayores. Es en Alemania, 1469, casi esquina con Avenida Enrique Díaz de León. Les agradezco mucho por haber estado el día de hoy escuchándonos, viéndonos, las personas que nos ven en video. Mi nombre es Mónica Gudiño, me encuentran en todas las redes sociales como Mónica Gudiño Cabrera, en Twitter como Moni Gudino, y nos escuchamos el próximo domingo a esta misma hora. Gracias, hasta la próxima.